El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia no solo tiene la responsabilidad de atender las inquietudes de los telespectadores, sino también de promover, exigir y resaltar contenidos que contribuyan a la formación de televidentes críticos en diversos temas de interés regional. Promover una televisión entretenida, pero sobre todo que informe y eduque como obligación de un canal de televisión pública. En ese sentido, el tratamiento de la historia, la literatura, la ciencia y la tecnología se convierten en temas pertinentes y necesarios para que los antioqueños crezcan individualmente, pero también en lo colectivo, a través de la entrega de contenidos que promuevan valores, hábitos sanos, oficios y conocimiento crítico para aportar al cambio y a la evolución de nuestra región. Lo importante, o mejor dicho, lo impresionante, es que este artículo de opinión fue escrito por un robot, sí. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Sin duda, el más grande escultor antioqueño de todos los tiempos y reconocido internacionalmente sigue siendo Rodrigo Arenas Betancourt. Sus monumentales obras se convierten en narraciones históricas de todo un pueblo, un cronista de enormes dimensiones del cual sabemos poco. En 2020, Opción Video Digital, casa productora socia de Teleantioquia en la aventura de construir grandes producciones de ficción, entendió que un capítulo de 24 minutos era muy poco para contar la vida y obra de este gran artista, por lo cual decidió participar de la convocatoria Abre Cámaras 2020 del Ministerio de las TIC, que les entregó la responsabilidad de realizar la miniserie biográfica sobre el artista. La casa productora demostró la estrecha y amistosa relación que tiene con Teleantioquia y decidió estrenar la serie a través del canal de todos los antioqueños. ¿Dónde más sino en su casa? Una serie que nos hará descubrir un personaje fundamental para nuestra historia y que toda Colombia debería conocer. Es que una cometa alegra el alma. Cójala. No recuerdo momento más feliz de mi infancia que correteando cometas con mi papá en la montaña. Opción Video Digital, OVD, es una empresa productora creada en 1995 y desde ese entonces hemos producido muchísimos contenidos para Teleantioquia. Definitivamente todo el proceso que logramos hacer con las series de Teleantioquia nos permitió a nosotros generar una propuesta robusta, una propuesta ganadora y acceder a este estímulo de Mintic, ¿cierto? Y este año estamos estrenando Arenas en el canal porque definitivamente no había un canal más especial para hacerlo, porque en estos 26 años hemos considerado siempre a Teleantioquia nuestra casa. Rodrigo, ¿a vos qué te pasó? No, nada más, esa es la cabeza de la vaca y la sangre también. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la segunda temporada de Más Allá del Tiempo, de esa serie hermosa, y uno de los personajes que más nos impactó fue Arenas. Y era un capítulo docudrama de 24 minutos y nosotros nos sentimos que habíamos quedado corticos, que lo que habíamos presentado ahí era solo la punta del iceberg y que este personaje tenía muchísimo que contar y era una vida que merecía ser contada. Entonces ahí empezamos nosotros un proceso de investigación, se nos quedó la espinita, queríamos hacer una película, pero resultó la posibilidad de presentarnos en convocatoria a las series de Mintic el año pasado, las convocatorias audiovisuales que fueron abiertas para todo el país. Cerca de 580 empresas se presentaron y tuvimos la fortuna de ser uno de los ganadores en serie de ficción y con esos recursos tener pues como el gran plan, por decirlo así, para poder realizar la serie de Arenas. Me encontré con el profesor Iván Darío y me dijo que te había ofrecido una cátedra para dictar en el instituto. ¿La aceptaste, cierto? Bueno, nosotros sentíamos que había una deuda histórica con el artista, porque a todo el mundo le dices Dalí, todo el mundo sabe quién es Dalí, pero Dalí es español. ¿Y cómo es posible que nosotros con obras tan hermosas, porque qué estudiante de la Universidad de Antioquia no se ha tomado una foto en la fuente con el hombre generador de energía, con el Cristo Prometeo, ¿cierto? Con el monumento a la raza en la Alpujarra? O sea, obras tan monumentales, por eso le llamaban el monumentalista, porque él hacía obras para el pueblo.
¿Y cómo es posible que este pueblo no conozca a su gran artista? Entonces eso a nosotros nos generaba como, no, esto no es posible. Además que es una vida llena de facetas, no es solamente la vida de un artista que era genial, es todas esas facetas que Arenas tiene, porque no es secreto que a Arenas le gustaban los bajos mundos, que tuvo varios matrimonios, que fue secuestrado, en fin, que salió de la pobreza, que vivió un montón de dramas desde niño, de contrastes, que nos daba una historia maravillosa para contarle a los televidentes. Este seminario es un lugar brutal e inhumano. Esto tiene que ir en contravía de Dios. Precisamente series de este tipo, tal como la de Rodrigo Arenas Betancourt, representa un esfuerzo muy significativo para una casa productora muy clásica, muy conocida a nivel local y regional. Es el caso de Opción Video Digital. De otro lado, temáticas de este tipo, tal como artistas de talla nacional e internacional como Rodrigo Arenas Betancourt, constituyen un elemento fundamental, no solamente para articular los esfuerzos de casas productoras, como mencioné anteriormente, sino que también constituye o representa desde la misma pieza audiovisual como un referente claro de que se puede recuperar la memoria histórica a partir de personajes que son claves y fundamentales para el arte antioqueño. Buscando mi fortuna encontré el arte. Luego ese arte me llevó a la gloria. De la mano de un grande comencé a recorrer ese camino. Una de las condiciones de estas convocatorias de Mintic es que los productos, todas estas producciones que logramos hacer, sean estrenadas o sean emitidas por canales públicos. Entonces se hicieron actividades como pitch y demás, pero nosotros en nuestro corazón decíamos, queremos estrenar en Teleantioquia. ¿Por qué? Porque Teleantioquia es nuestra casa, porque este es un personaje antioqueño, porque queríamos que la gente conociera quién era el artista que ha llenado tantos municipios de Antioquia con sus esculturas, ¿cierto? Entonces ahí había pues como toda esa intención de que se estrenara en Teleantioquia, celebrando los 100 años del nacimiento del artista y los 25 años de su muerte, que fueron pues el año pasado, y que generan pues una excusa para una celebración y un reconocimiento y hacerle justicia a la vida y obra de este gran artista. Esa noche se acabaron mis dudas. Era amor e iba a doler. ¡Que vivan los novios! Es importante entender como la naturaleza o la característica de Teleantioquia como canal público regional, pero un canal público regional que tiene eco a nivel nacional e internacional. Eso es importante y fundamental entenderlo, en función de lo que es la intencionalidad de comunicar públicamente contenidos o temáticas de este tipo, y no solamente entretener, sino también educar. Y tal es el caso de esta serie de Rodrigo Arenas Betancourt, que constituye o representa una muestra clara de que trabajos de este tipo, con narrativas de este calibre, con tratamientos temáticos tan particulares y sobre todo con la mirada a profundidad de un personaje tan importante para la cultura antioqueña, se puede educar a las audiencias, sobre todo a aquellas audiencias jóvenes y actuales. Los eventos que cada día se presentaban en mi vida me hacían entender que yo no había nacido para la cruz del matrimonio. Sí, los televidentes van a ver unas locaciones muy hermosas, van a ver una serie de época, van a ver un vestuario que quedó espectacular, una dirección de arte que se luce. Y todo fue un reto, construir el ranchito de principios del siglo pasado, que se viera ese Cerro Bravo, porque no podía ser un ranchito en cualquier parte. Desde el ranchito se veía el Cerro Bravo, que era su gran referente, que era, mejor dicho, la inspiración de Rodrigo Arenas, y él, ya siendo famoso, vuelve a sus montañas de Fredonia porque era un hombre enamorado de su tierra. ¿Cuál es la serie histórica realizada por la casa productora Opción Video Digital que cuenta la vida y obra del más importante escultor antioqueño? A. Más allá del tiempo. B. Córdoba, un general llamado Arrojo. C. Arenas. Saberte ver, saberte ver. ¿Cuál es la serie histórica realizada por la casa productora Opción Video Digital que cuenta la vida y obra del más importante escultor antioqueño? A. Más allá del tiempo. B. Córdoba, un general llamado Arrojo. C. Arenas. Y la respuesta es C. Arenas.
La discusión y la promoción de la literatura, la lectura y la escritura son una tarea ineludible para la televisión pública de carácter educativo y cultural. En ese sentido, y sin duda, Capítulo Aparte se convirtió en una de las series más importantes de Teleantioquia en 2020, en la formación literaria de los televidentes. Su aceptación motivó una segunda temporada en la que expondrá la vida y obra de autores, no solo antioqueños, sino de otras regiones del país. Diálogos con interlocutores apasionados, una fotografía y escenografías para lograr un acercamiento más íntimo con los escritores. 20 nuevas posibilidades para ampliar la percepción del mundo. Las aguas arrastran los escombros del antiguo barrio de Invasión. La lluvia amenaza convertirse en tormenta cuando mi corazón salta hasta el borde del arroyuelo tiritando. Capítulo Aparte es importante porque acerca a los televidentes a los libros, a la literatura, a ese mundo que construyen los escritores y las escritoras del país alrededor de diferentes temas, ¿cierto? Entonces creo que es una responsabilidad también esa intención de promover la lectura y también incluso incentivar la escritura, porque a veces a partir de esos referentes, de la experiencia que nos cuentan los escritores y las escritoras, también se motiva un poco a ese espíritu de pronto narrador que hay en el interior de los televidentes. Entonces creo que es una experiencia muy bonita para quien vea el programa, porque puede no solamente acercarse a la literatura, sino también de pronto motivarse a escribir. Y muchos de los protagonistas de No Nacimos pa' Semilla, yo los conocí y los vi crecer y eso me permitió tener quizá una posibilidad de acceso muy directa a ellos. Yo pienso que Capítulo Aparte es un acierto para el canal y lo digo pues con mucho respeto y mucha admiración porque pues desde el Comité Defensor del Televidente en representación de la sociedad antioqueña profundiza mucho en ese concepto de lo educativo, ¿cierto? Porque a través de él pues le han apuntado a eso, precisamente a fortalecer en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, universitarios y en la comunidad en general, a que se acerquen a este, digamos, nicho, a este mundo tan especial como es la literatura. Esa nostalgia que está presente acá, de algún modo también está presente en toda tu obra, lo mira uno mucho en tus poemas, es casi como eso de la melancolía, como ese placer de sentirse triste, ¿no? Yo pienso que en todos los programas de televisión en los que se entrevistan artistas, en este caso escritores, lo que se está es formando lectores y eso les sirve no solamente para leer los libros de ese escritor, sino para leer en general. Y aún si fuera para consumir entretenimiento, también ser un consumidor crítico es supremamente importante. Es muy importante porque a través de la escritura se pueden conservar las tradiciones, los pensamientos, se pueden pasar de una generación a otra. Si no fuera por la escritura esto es absolutamente imposible. Entonces no se trata simplemente de aprender a leer, sino de fomentar incluso la escritura entre la gente, o sea que eso no se pierda, la lectura y la escritura, y que de esa manera podamos pasarle a las otras generaciones a través de siglos incluso las cosas que sucedieron en otro momento, aquí en Medellín, en Antioquia, en Colombia. Yo pienso que el conocer a través del programa y el conocer pues estos autores, escritores y también los temas pueden motivar. Esa semilla, digo yo, en la teleaudiencia, lo hablo desde el punto de vista de la educación, porque no solo hay que dejarle la tarea a los maestros en la escuela de crear estas expectativas o de desarrollar estas competencias comunicativas en los estudiantes, que son ciudadanos también que están en esos espacios llamados escuela, instituciones educativas, sino que también desde otros escenarios, como es la televisión, se pueda abrir esa puerta a ese universo de la literatura. Entonces me parece muy bien. Y el tango me dio entonces la posibilidad de leer libros de tango, de ilustrarme más sobre el tango y sobre sus autores y compositores y en fin.
En la primera temporada, Capítulo Aparte tenía un formato en el que unos escritores que tenían menos trayectoria, que tenían de pronto solo una obra publicada, entrevistaban a esos escritores y escritoras que ya tenían muchas más publicaciones, que tenían una trayectoria amplia en la literatura. Este año buscamos que esas conversaciones se den entre personas que están en el mundo literario, pero que no necesariamente son escritores, ¿cierto? Entonces, quien está en la conversación, quien conversa con ese escritor y esa escritora, son personas editores, libreros, profesores o docentes pues, de literatura, lectores ávidos que también quieren acercarse a ese escritor que han leído pero que no han logrado conversar de alguna manera pues, con ellos, diferente a esa conversación con el libro. Entonces cada capítulo será un capítulo aparte porque vamos a tener la experiencia de una persona distinta se va a sentar a conversar con ese escritor o esa escritora también que será distinto. Entonces cada programa para esta temporada será una exploración en ese sentido. Caronte falleció el día que Jesús fue crucificado. ¿Por qué lo digo así? Porque antes los ritos funerarios anteriores eran con el óvulo, ya fuera con 2 monedas en los ojos y una debajo de la lengua. Tendremos, por ejemplo, a una periodista que ha entrevistado y que también se ha acercado a través de la lectura con Ignacio Piedrahita, que es un geólogo, pero que también es escritor. Entonces, pues se explorará bastante cómo esa combinación del mundo científico y de esa exploración de la naturaleza, pero también a través de la literatura y de esa parte poética que reúne la naturaleza con la escritura. Para mí es un honor, realmente, porque es, en un medio tan importante como Teleantioquia hay que ir haciendo pasito a pasito y creo que para mí Teleantioquia siempre ha estado en el corazón y además los otros invitados son de una talla muy grande como para no sentirme honrado de estar ahí. Entonces empieza a crear un juego de tiempos. Este año que también pensamos en ampliar los géneros, el año pasado nos dedicamos más a la narrativa, pero este año tenemos poesía, tenemos novela gráfica, literatura infantil y juvenil, entonces también descubrir algunos géneros que para mí no son tan cercanos y explorarlos y a partir de ahí entonces construir cómo vamos a llevar cada una de las entrevistas. Entonces pues es un reto, pero también fascinante descubrir el mundo mágico de la poesía, del cuento como género independiente de la novela y también ir pues como interpretando, por ejemplo, la novela gráfica que para mí no había sido muy cercana y que ahora pues realmente me parece que es un mundo muy atractivo. Me haces pensar mucho pues con esta respuesta también en esas miradas que han dado pues los otros escritores. Bueno, este año Capítulo Aparte tiene el propósito de descubrir muchos más, además de muchos más géneros, pues también muchos más escritores y escritoras a nivel nacional. Entonces, pues tendremos escritores de Barranquilla, de Bogotá, de Cali, no solamente de Medellín, que también tiene pues obviamente una gran producción de literatura muy interesante. Creo que también el programa le brinda al televidente información adicional porque los escritores hablan de esos referentes que han tenido para inspirarse, entonces además de conocer la obra de esa persona, pues se abre un mundo de otros autores y autoras que no son solamente colombianos, sino también obviamente históricos de siglos pasados que se convierten en el referente para que esos escritores hayan llegado a producir su obra. Entonces, en ese sentido, podemos aprender de historia, de poesía, de literatura, también de geología, de otras áreas que alimentan la literatura. Entonces, creo que en ese sentido el programa se vuelve de alguna manera muy integral y yo creo que le da al televidente a descubrir también un interés por otras áreas del conocimiento. Y sigue siendo importante mi familia, mis tías son supremamente importantes, mis hermanas son lectoras de prueba, mi prima Vanessa es lectora de prueba y ahora que lo menciono, tengo 2 compañeros de maestría que son lectores de prueba. Desarrollar el pensamiento crítico a través de la lectura y a través de la escritura es fundamental. Las competencias comunicativas, de la oralidad, de la posibilidad que tengamos de exponer, de debatir y poder participar. Y este espacio estos espacios que propone el canal, por ejemplo, desde la literatura, la escritura y todo eso, permite que nosotros pues empecemos a dar pasos pequeños pero gigantes frente a convertirnos en una sociedad realmente crítica. Yo lo llamo los cuentos densos, porque los cuentos cortos pues
no requieren tanto trabajo realmente, aunque son quizás más difíciles de escribir. ¿Cuál es el programa de Teleantioquia que promueve la lectura y la escritura a través de diálogos amenos con escritores colombianos? A. Bajo palabra. B. Capítulo aparte. C. Literatura para oír. Saberte ver, saberte ver. ¿Cuál es el programa de Teleantioquia que promueve la lectura y la escritura a través de diálogos amenos con escritores colombianos? A. Bajo palabra. B. Capítulo aparte. C. Literatura para oír. Y la respuesta es B. Capítulo aparte. Consecuente con la responsabilidad de formar televidentes críticos e informados sobre la realidad del mundo, Saberte Ver y el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia han resaltado en varias ocasiones la tarea de un programa como Crear tiene Ingenio, un viaje a los avances científicos y desarrollos tecnológicos de la humanidad, un espacio necesario para motivar preguntas y la acción de los ciudadanos en la creación de soluciones a los problemas. En su anterior temporada, con la velocidad determinada por la pandemia, Crear tiene Ingenio no abandonó la rigurosidad y fue acogido por la comunidad académica como una herramienta pedagógica en la necesidad de sustituir el aula, por lo que este año, y con muchísimo mayor cuidado, el programa viene recargado de conocimiento en un formato mucho más fresco, que acerca a todas las generaciones al tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Luis, me leíste la mente. ¿Uno cómo sabe qué es una orquídea? Por ejemplo, si yo le quiero regalar otra orquídea a mi mamá o una novia, en caso de que tuviera, ¿cómo sé yo qué es una orquídea si no tiene la flor? Crear tiene Ingenio representa una apuesta fundamental e importante dentro de los procesos de comunicación y educación, sobre todo en contextos de pandemia, sobre todo en escenarios donde la educación ha tenido que ir migrando paulatinamente a otras plataformas y otros escenarios de carácter virtual y digital, por ejemplo. En el caso de Crear tiene Ingenio, como programa educativo, representa un ejercicio muy interesante, sobre todo para los procesos de enseñanza y aprendizaje de los jóvenes, incluso de docentes que ejercen o están inmersos en procesos educativos diversos, desde colegio o la educación primaria y de bachillerato, así como la educación superior. Creo que este programa cumple con esas expectativas y que si bien su narrativa y el tratamiento temático, incluso estético que tiene este programa, hace que cada vez más sea más atractivo y que llame y cautive a las audiencias que cada vez son más exigentes a la hora de ver y consumir algo. Un telescopio, ¿qué es básicamente? Es un tubo que contiene este par de elementos. Este elemento, según la curvatura con que lo tallen, genera un foco, lo que llamamos la distancia focal. El año pasado pasaron muchas cosas porque uno, digamos que era un proyecto en el que debíamos hacer, por las razones que fuera, 100 capítulos de un tema que no se puede coger a la ligera y que no son temas light. Entonces no salía un guión de los que yo escribía sin que me lo revisara uno de los asesores en ciencia y tecnología que tenía. Ellos me hacían correcciones, venía que no puedes decir esto. Entonces yo sí trato de ser muy cuidadosa con la información que le llegue a la gente, porque las personas confían mucho en lo que les dice la televisión. Hay instrumentos que se dedican a hacer imágenes. Entre los instrumentos que hacen imágenes de objetos conocemos el microscopio. A veces a las personas del universo de la ciencia les cuesta entender que uno quiera o necesite aterrizar el lenguaje, pero en el diálogo con ellos lograron entender que yo necesitaba ir muy a lo básico y responder casi que a mis inquietudes, y yo soy como el puente con la gente. Y para uno es muy satisfactorio saber, primero, que la gente alguna cosa está aprendiendo. Uno no se aprende todo, pero algún datico se le queda o vuelve y mira el programa. Y segundo, que las personas que saben y conocen de los temas se sientan bien representados y sientan que el canal, un canal como Teleantioquia, está haciendo una cosa, y es acercarle a la gente las cosas que ellos hacen. Vamos a hacer una preinfusión con agua a una temperatura fría, y la preinfusión consiste en humectar todas las partículas. Pero digamos que una de las evaluaciones y que yo me hice y que digamos que se lograron socializar al final de ese proceso es que sería mejor hacer menos contenido,
pero un poquito más curado, ¿cierto? Entonces yo aquí, es una temporada de 25 capítulos, yo acá me estoy asegurando de que todos los temas realmente tengan un interés más cercano y poder hacer una curaduría, poder escoger muchísimo mejor o escoger los expertos más apropiados para el tema. Hay tiempo de hacer un trabajo de campo en exteriores o contar las historias un poquito más depuradas, con más calma, y permite hacer como una construcción de los guiones con muchísimo más cuidado y como con más filigrana. Eso permite que también el programa tenga más ritmo, sea más digerible, se pueda uno pensar mejor las intervenciones de Santiago, el presentador, que pues los que conocen el programa se han dado cuenta que lo que a Santiago, digamos, transmite y comunica son cosas relacionadas con la vida cotidiana, con el barrio, con la mamá, con él, con cuando viaja, y esas cosas relacionadas con la ciencia de la que se está hablando, porque así es como la gente se conecta. La Comisión Electrotécnica Internacional decidió brindarle un homenaje al señor Hertz y se pusieron a pensar. Hoy por hoy, creo que con esta nueva temporada es posible ver una interacción cada vez como más inmediata, una interacción cada vez más real entre los diferentes personajes que conversan, que interactúan en torno a unas temáticas que son mucho más actuales, mucho más pertinentes y que desde luego narrativa y visualmente hay una renovación, tanto en la parte gráfica, en la parte visual, en el mismo tratamiento temático, en toda esa línea narrativa que cada vez más intenta cautivar estas nuevas audiencias y que buscan obtener otras gratificaciones que no son solamente educativas, también de entretenimiento, emocionales, psicoafectivas, entre otras. Acá encontramos que hay una orquídea creciendo sobre otra orquídea, eso yo creo que solo se da acá en el trópico. En esta temporada, digamos que tengo como unas posibilidades de explorar más técnicamente, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, grabamos ya 2 cámaras, porque ya tengo tiempo en la edición de jugar con las 2 cámaras, además pues ya digamos que los expertos que van a estudio tienen unos cromas diferentes para cada uno, hay muchísima más graficación, porque ya hay tiempo de hacer graficación, hay tiempo de pensarla y de elaborarla, o sea, como que quedó con un look más internacional, más pro, no sé, así lo veo yo, será porque lo quiero mucho. El mundo sin radioafición sería un silencio absoluto. La construcción crítica de los contenidos de Teleantioquia se hace de la mano de los televidentes. Aún así, es necesario resaltar la calidad técnica y de contenidos de una programación que se piensa todos los días para entregarle a los antioqueños posibilidades de entretenimiento sano que estimulen el conocimiento y el pensamiento crítico. Recuerden escribirnos a los correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos.